Esta mujer estaba a punto de perder su vida en la silla eléctrica cuando pronunció unas últimas palabras que dejaron a todos estupefactos. Lo que ella reveló tenía el potencial de transformar por completo la comprensión del mundo sobre el caso. Lara, una joven mujer en sus 32 años, se encontraba recluida en una celda aislada, donde la esperanza parecía tan lejana como la libertad. Su situación estaba envuelta en sombras y desespero. Había captado la atención de toda la ciudad al ser acusada de secuestrar y asesinar a Isabela, una niña de tan solo 3 años que había desaparecido 5 años atrás. La niña era hija de Orlando, un juez de renombre cuya influencia y prestigio habían convertido el caso en un verdadero escándalo. Lara no solo enfrentaba la posibilidad de una condena a muerte, sino también un escrutinio despiadado por parte de la opinión pública. La prensa, implacable y sensacionalista, la había presentado como una monstruo incluso antes de que se dictara sentencia, alimentando el clamor popular por justicia. Los ciudadanos, movidos por el deseo de encontrar justicia para la pequeña Isabela, veían en Lara la manifestación de sus peores temores y aversiones, sin permitir espacio para la duda o la compasión. Sin embargo, a pesar del frenético clamor por su condena, Lara mantenía una serenidad enigmática que ni siquiera su abogado podía desentrañar. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no te defiendes? Podríamos intentar negociar si cooperaras, preguntaba su abogado, frustrado y confuso ante el persistente silencio de su clienta. No importa lo que diga, ellos ya tomaron su decisión, respondió Lara con una calma resignada, su mirada fija en un punto lejano en la fría pared de su celda. Su voz, aunque inquebrantable, llevaba el peso de años de sufrimiento, una carga que soportaba en solitario. Encarcelada, la mujer enfrentaba sus días con una tristeza profunda, pero aún así mantenía una dignidad que desafiaba su grave situación. En el umbral de la ejecución, se negaba a rendirse al miedo y a la desesperanza, aferrándose a la creencia de que la verdad, aunque fuera a ser enterrada con ella, era su última y fiel compañera. La noche anterior a su ejecución, un sacerdote le ofreció a Lara la oportunidad de hacer sus últimas confesiones, un ritual común en su situación, pero para ella solo un recordatorio cruel de su inevitable destino. Deseo confesarse, padre. No hay palabras que puedan cambiar mi destino. La verdad morirá conmigo, respondió, su voz cargada de una resignación que actuaba tanto de escudo como de condena. A medida que la noche envolvía la prisión en un manto de silencio, Lara pasaba sus últimas horas en profunda reflexión, meditando sobre los errores y decisiones que la llevaron a este momento decisivo. Su trayectoria, conocida solo en su totalidad por ella misma, era un laberinto de eventos dolorosos y decisiones difíciles. Las paredes de su celda, testigos silenciosos de su angustia, parecían cerrarse en torno a ella como un presagio sombrío del fin inminente. Pensaba que todo había terminado. Así, enfrentaba el amanecer de su último día con una mezcla de resignación y valentía. Una mujer estaba siendo juzgada y condenada no solo por la ley, sino también por el malentendido y el temor de toda una ciudad. Se preparaba para enfrentar su destino con la misma serenidad misteriosa que la había caracterizado durante todo el proceso. Los hechos se remontaban a 5 años atrás para esclarecer la razón por la cual estaba en el corredor de la muerte. El caso de Lara conmocionó a la ciudad y causó alarma nacional, pues enfrentaba una grave acusación de secuestro y asesinato de la hija de un juez. La trama de su vida era un complejo entramado de amor prohibido, venganza y justicia distorsionada. Había acusado a Orlando, el juez, de mantener un romance secreto con ella,
una afirmación que él negó rotundamente, poniendo en riesgo su reputación. La situación se tornó trágica un día crucial, cuando la esposa del juez regresaba a casa con Isabela, su hija de 3 años. Lara provocó un accidente que resultó en la muerte de la esposa y en el secuestro de la niña. La ciudad, ansiosa de justicia, estalló en un furor colectivo contra la mujer a la que consideraban responsable del desastre. Detenida en su propia residencia, Lara enfrentó un juicio donde todas las pruebas parecían condenarla de manera irrevocable. A pesar de sus enérgicas negativas, la certeza de su culpabilidad parecía estar firmemente arraigada. Condenada, fue llevada a prisión, donde pasó los siguientes 5 años en un aislamiento severo, una sanción adicional impuesta por el juez Orlando para separarla completamente y evitar cualquier empatía o comprensión que pudiera surgir del contacto con otras reclusas. La existencia de Lara en la cárcel estaba marcada por la soledad y la desesperación, un reflejo sombrío de su destino ineludible. Con el tiempo, comenzó a aceptar el final inminente con una resignación que no nacía de la paz, sino del agotamiento de luchar contra un final que parecía inevitable. En la víspera de su ejecución, horas después de la visita del sacerdote, un encuentro inesperado trajo un nuevo tormento a su ya sombría realidad. Orlando, el hombre en el centro de su desgracia, apareció en su celda. Después de ser blanco de una avalancha de insultos por parte de ella, él reaccionó con una sonrisa vengativa, diciendo: «Espero que te pudras en el infierno como lo está haciendo Isabela ahora». Sus palabras, cargadas de un odio corrosivo, parecían consumirlo tanto como él deseaba castigarla. Lara retrocedió, aturdida por el veneno en sus palabras, y por un momento quedó inmóvil, solo observando mientras él se alejaba, dejándola con la cruel amenaza de encontrarse con él por última vez al día siguiente. Este episodio intensificó su aislamiento y dolor, sirviendo como un recordatorio despiadado de que, además de la ejecución próxima, el verdadero tormento residía en el odio implacable de aquellos que la habían condenado sin intentar comprender la complejidad de su situación. Llegó el día siguiente y ella pasó la noche en vela, en una vigilia angustiante, sintiendo cada minuto arrastrarse lentamente. Meditaba sobre las palabras del juez, quien mencionó que Isabela estaba en el infierno. Tras una profunda reflexión en esa mañana decisiva, la realidad de su destino se impuso con brutalidad. Cuando los guardias vinieron a buscarla, su instinto de supervivencia la impulsó a protestar, negar lo inevitable y rogar por justicia en un mundo que parecía haber perdido todo sentido. «Solo quería recuperar a mi hija», expresó ella a los periodistas con lágrimas de dolor recorriendo su rostro. Aunque había logrado la victoria judicial y la reivindicación de su nombre, el tormento del alejamiento de Isabela seguía acechándola. La niña no la reconocía como su madre. Era un camino de sanación que ambas debían recorrer juntas. Después de algunas semanas, madre e hija finalmente se reunieron. Tras años de separación forzada y sufrimiento, comenzaron a sentar las bases de una nueva vida juntas. La niña, ahora de 8 años, se enfrentó a toda la verdad sobre su origen. Una saga de valentía, amor incondicional y la búsqueda incansable de su madre para rescatarla, desafiando las expectativas de Lara, quien temía el rechazo. La pequeña la veía no solo como su madre, sino también como una heroína que nunca se rindió, incluso frente a las adversidades más duras. Con la compensación financiera recibida por el error judicial, se trasladaron a una casa en el campo, un refugio tranquilo alejado del escrutinio y el sufrimiento experimentado en la ciudad. Esta nueva residencia, rodeada por el verde exuberante de la naturaleza y el canto de los pájaros, simbolizaba el nuevo comienzo que ambas anhelaban.
un lugar donde Isabela podría crecer y prosperar, lejos de las sombras de su pasado turbulento. «No, él está mintiendo. Tienen que reabrir el caso», gritó desesperadamente, pero sus palabras fueron eclipsadas por las decisiones ya tomadas. Arrastrada hasta la sala de ejecución, Lara se encontró rodeada de miradas expectantes, testigos de justicia o quizás simplemente del espectáculo final de su tragedia. «Finalmente vas a pagar, asesina», murmuraban algunos mientras la ataban a la silla eléctrica. Con el desespero creciendo a medida que se acercaba a su fin, la atmósfera en la sala estaba intensamente cargada, una combinación de expectativa y horror mientras preparaban a la prisionera para la ejecución. Ella podía percibir el peso de cada mirada fija en ella, cada una reflejando el veredicto que la había condenado. Cuando todo estuvo listo, en medio de ese caos emocional, el oficial a cargo de la ejecución se acercó con una pregunta que llevaba el peso de una despedida final. «¿Desea decir sus últimas palabras?» «Sí, quiero, porque tengo mucho que revelar», respondió Lara con voz estable, a pesar del miedo que la invadía. En ese instante, incluso en medio de su agonía, vio una sonrisa de satisfacción en el rostro del juez que observaba desde lejos. Este gesto le dio una fuerza inesperada para revelar una verdad que había guardado en secreto durante mucho tiempo. «Si me ejecutan ahora, se llevarán la verdad sobre la desaparición de la hija del juez. Sé dónde está porque soy su madre. Ella está viva y puedo probarlo. Coja el móvil de ese canalla», anunció su voz, fortaleciéndose con cada palabra. La sala quedó sumida en un silencio atónito y todas las miradas se dirigieron hacia Orlando. Los abogados de Lara solicitaron inmediatamente la suspensión de la ejecución, que fue detenida ante la magnitud de su revelación. El juez, intentando mantener su apariencia de autoridad, rápidamente buscó desacreditar la afirmación. «Esta mujer está loca. Conecten esa silla ahora», ordenó él, visiblemente irritado, intentando desviar la atención de las acusaciones. Sin embargo, Lara no se quedó callada. «Entonces, ¿está diciendo que ella no está donde viven sus abuelos?», desafió, haciendo que el hombre tragara saliva mientras su fachada de confianza empezaba a desmoronarse. Él la acusó de nuevo de locura y se levantó para marcharse. No obstante, la policía, impulsada por un sentido de urgencia ante el sorpresivo revelado, intervino de inmediato. «Por favor, señor, necesito que permanezca sentado y entregue su celular», dijo uno de los oficiales, enfrentándose a la ira de Orlando. «¿Sabe con quién está hablando? Podría mandar a arrestarlo», contraatacó él. Sin embargo, su actitud defensiva solo intensificó las sospechas. Mientras Lara era cuidadosamente retirada de la silla eléctrica y el juez detenido para interrogatorio, el mundo comenzó a asimilar el impacto de estas nuevas revelaciones. Los medios, en un frenesí de actividad, cubrían cada nuevo desarrollo y el caso, antes considerado cerrado, se reabría lleno de nuevas posibilidades y preguntas. Con la ejecución suspendida, Lara se convirtió en el centro de una atención global, con todos ansiosos por entender las razones detrás de esta acción sin precedentes. En el ambiente de la sala de interrogatorio, la tensión era palpable, impregnada por la gravedad de las recientes revelaciones. La mujer, ahora bajo custodia, finalmente tuvo la oportunidad de contar su versión de los hechos, una historia definida por el amor prohibido, la traición y una búsqueda desesperada por la verdad, muy distinta de la narrativa presentada por el juez. Isabela era el resultado de una relación secreta que tuve con Orlando, explicó ella con voz firme. Un hombre casado que había prometido dejar a su esposa infértil para estar conmigo y con nuestra hija. Sin embargo, temiendo un escándalo, optó por hacer desaparecer a la niña y a su esposa,
alegando que habían adoptado a Isabela para llenar el vacío de no poder tener hijos propios. El juez, al escuchar esto, replicó con desdén: ¿Crees que yo mataría a mi esposa e hija para incriminarte?, desafió, riendo sarcásticamente. «Esto es un absurdo. Ella está loca. Exijo que me liberen ahora», exclamó manteniendo una postura arrogante, pero sin poder ocultar el temblor de miedo ante la posibilidad de que su verdad fuera expuesta. La ubicación exacta de Isabela seguía siendo un misterio hasta que Lara reveló toda la verdad. Un desliz del hombre permitió que ella entendiera la profundidad de su incriminación. La prisionera reveló un detalle crucial, un recuerdo de su tiempo con el hombre que se volvió esencial para localizar a la niña. Cuando teníamos un romance, visitamos a los abuelos de Isabela porque doña Cecilia estaba enferma. Me presentó como su asistente y pasamos 3 días en la granja aislada. Ellos rara vez iban a la ciudad porque eran autosuficientes. Yo estaba fascinada por la tranquilidad y el atardecer, pero Orlando detestaba ese lugar, refiriéndose a la granja como el infierno, dijo su voz cargada de determinación. Las palabras del juez en la víspera de la ejecución, deseando que Lara se pudriera en el infierno como Isabela, cobraron de repente sentido. Ella había conectado los hechos, dándose cuenta de que el hombre había indicado inadvertidamente dónde estaba su hija. El juez intentó invalidar la acusación afirmando que los abuelos de Isabela habían muerto hace años y que las afirmaciones eran delirios de una mente perturbada. Sin embargo, la firmeza de la mujer, la coherencia de su narrativa y la lógica irrefutable de su argumentación generaron suficientes dudas para que las autoridades decidieran investigar. «Vayan allí y verán, y no le permitan hacer ninguna llamada porque él va a sacar a la niña de allí», advirtió la prisionera con un sentido de urgencia. El comandante de la policía, ante la posibilidad de un giro en el caso, ordenó que el juez permaneciera retenido en el lugar mientras enviaba un equipo para inspeccionar la granja de los abuelos de la niña. La prensa, ávida de noticias, estaba en ebullición por el inesperado giro de los acontecimientos, y el mundo esperaba ansioso para ver si las impactantes afirmaciones de Lara sobre el paradero y la situación de Isabela se confirmarían. La investigación que se llevó a cabo resultó ser aún más sorprendente y reveladora de lo que nadie podría haber previsto. Manteniendo a Orlando bajo estricta vigilancia en la comisaría para prevenir cualquier interferencia, los oficiales siguieron las indicaciones proporcionadas por Lara hasta una granja remota donde la verdad estaba a punto de ser descubierta. Al llegar al lugar especificado, no solo encontraron a la niña Isabela, ahora de 8 años, sino también a una pareja de ancianos que resultaron ser los bisabuelos paternos de la niña. Ellos relataron a la policía toda la historia, explicando que su nieto Orlando los había buscado años atrás con Isabela, entonces una pequeña bebé de 3 años, alegando que la niña estaba en peligro. Les instruyó que cuidaran de Isabela en secreto, argumentando que la seguridad de la niña dependía del más absoluto secreto. Si alguien descubre que ella está aquí, podrían querer hacerle daño, afirmó el juez. La revelación de esta trama de mentiras y corrupción sacudió a la opinión pública y desató un movimiento de indignación nacional. El juez, antes respetado y considerado un pilar de la justicia, fue sometido a un juicio rápido y condenado a 30 años de prisión por secuestro, obstrucción de la justicia y una serie de delitos relacionados con su frenético intento de incriminar a Lara y ocultar sus propios actos delictivos. Las investigaciones descubrieron que había aprovechado la muerte accidental de su esposa, ocurrida mientras conducía y esquivaba un animal, resultando en una colisión contra un árbol, para orquestar la desaparición de Isabela,
manipulando las pruebas para culpar a su amante. Su nefasto plan no solo buscaba eliminar a la mujer que podía exponer su aventura extramatrimonial, sino también construir una nueva vida libre de las complicaciones de su pasado. Cuando Lara finalmente fue absuelta de todos los cargos, su liberación fue recibida con aplausos y lágrimas de alivio por parte de la población que antes clamaba por su condena. «Por favor, perdónanos, Lara», gritaban las personas, rogando por su perdón y reconociendo el grave error judicial. La historia de Lara, ahora completamente revelada en su totalidad y tragedia, dominaba los titulares, presentándola no como la villana que muchos pensaban, sino como una víctima de una de las injusticias más atroces registradas. La verdad había salido a la luz, mostrando el sufrimiento y la lucha de una madre por recuperar a su hija.